Viuda de repente, Katia dudó durante mucho tiempo antes de sentarse al volante del coche de su esposo. Pero mientras vaciaba la guantera para vender sus cosas, descubrió algo que cambiaría su vida para siempre. Katia removía mecánicamente su té frío. La cuchara tintineaba contra la taza, un sonido que antes molestaba a Dimitri, pero que ahora llenaba el vacío dejado en el apartamento tras su muerte. 32 días, pensó. 32 días sin ti. Un rayo de sol atravesaba las cortinas entreabiertas y caía sobre una foto familiar. Dimitri sonreía mientras abrazaba a Katia y a su hija frente al mar. Sus últimas vacaciones juntos, el verano pasado. Las últimas, como ahora entendía. Un portazo resonó desde el dormitorio. Alina se había encerrado de nuevo. Katia suspiró. 17 años, una edad complicada incluso en las mejores circunstancias, pero con una tragedia como esta. Alina, el desayuno está listo, llamó Katia, aunque sabía que no habría respuesta. Solo silencio. Un silencio agotador que había invadido la casa en las últimas semanas. Katia se levantó y miró por la ventana. Abajo, en el estacionamiento, estaba el sedán negro de su esposo, cubierto de polvo y salpicaduras de barro. Dimitri nunca habría permitido que el coche estuviera así. Un coche es el reflejo de un hombre, solía decir mientras limpiaba el interior hasta que brillaba cada fin de semana. El teléfono vibró en la mesa, el banco, otro recordatorio de un pago atrasado. Tras el funeral, Katia tuvo que revisar los papeles de Dimitri, y lo que descubrió fue devastador. Dimitri, quien siempre había sido tan prudente con el dinero, dejó tras de sí una montaña de deudas. «Debe ser un error», dijo Katia nerviosa, jugando con la correa de su bolso mientras hablaba con el gerente del banco. Pero el joven vestido de traje le miraba con una lástima que la heló. Lamentablemente, la deuda está documentada. Quizás su esposo tuvo gastos imprevistos. Esa frase retumbó en su mente. Algo en el tono del hombre sugería que Dimitri podría tener otra vida oculta. Pero Katia descartó la idea. Dimitri no era perfecto, pero nunca dudó de su fidelidad. La puerta de la habitación de Alina se abrió apenas. La chica entró en la cocina sin levantar la vista, con el cabello oscuro recogido en un moño descuidado, sin cepillarse desde hacía días. «¿Vas a ir a la universidad hoy?», preguntó Katia intentando conectar. «No», respondió Alina secamente, sirviéndose café. «Tengo día libre». Mentira. Katia conocía bien el horario de su hija, pero no discutió. Desde aquella terrible llamada del hospital, Alina se había ido alejando cada vez más, levantando un muro entre ellas. «Estoy pensando en vender el coche de tu padre», dijo Katia, observando la reacción de su hija. Alina se quedó paralizada, la taza suspendida a medio camino de sus labios. «¿Por qué?». Su voz tembló, revelando que detrás de su indiferencia aparente se escondía un torbellino de emociones. «Solo está ahí sin uso, y necesitamos el dinero». Intentó Katia hablar con calma, aunque por dentro sentía un nudo en la garganta al tener que hablar de dinero. «¿O tal vez solo quieres deshacerte de todo lo que te recuerda a papá?». Alina dejó la taza de golpe sobre la mesa y el café se derramó sobre el mantel claro. «¿Tan rápido decidiste seguir adelante?». «No es justo», susurró Katia, sintiendo cómo la emoción le cortaba la voz. «No quiero borrar los recuerdos. Solo necesitamos seguir adelante de alguna manera, vivir como queramos». Alina se dio la vuelta y se dirigió a la salida. «Solo no toques sus cosas». La puerta principal se cerró de golpe. Katia quedó sola, otra vez. Valentina removía con fuerza el azúcar en su café, observando a su amiga tras unas gafas de diseñador enormes. En su muñeca tintineaban pulseras multicolores, su accesorio inseparable. «Estás fatal, querida», dijo sin rodeos,
chasqueando los dedos para enfatizar, como siempre hacía. Asqueroso, para ser sincera. El café con ventanales panorámicos estaba lleno de clientes matutinos. Los transeúntes se apresuraban por la calle. La vida seguía, como siempre. Gracias por el cumplido, sonrió Katia débilmente. Por favor, no seas sarcástica, replicó Valentina mientras acomodaba un mechón rojo brillante. Estoy vendiendo el coche de Dima, dijo Katia al grano. Valentina asintió con decisión. Las pulseras tintinearon otra vez. Al fin una idea sensata. ¿Para qué lo quieres? Además, tú también sabes conducir. Está bien, me callo. Levantó las manos al ver la expresión de Katia. Sí sé conducir, dijo Katia con firmeza, recordando cómo siempre cedía a su esposo. Pero Dima consideraba que era su deber sentarse al volante. Y no era lo único a lo que Katia cedía. Valentina sorbió su café y alzó una ceja con significado. Es un problema eterno en nuestra generación. Hombres que... Bueno, no es momento para mis charlas. Katia la interrumpió. ¿Cuándo verá el comprador el coche?, preguntó Valentina, golpeando sus largas uñas en la mesa. Mañana, respondió Katia. Tenemos que sacar las cosas de Dima de la guantera. Valentina observó a su amiga con atención. ¿Quieres que vaya contigo? Si no, pasarás el resto de tu vida posponiéndolo, como hiciste con los cursos de inglés. Esa tarde, Katia se quedó mucho tiempo junto a la ventana, observando el coche de su esposo. En su familia había una regla no escrita. Dmitri conduce. Katia se sienta a su lado. Solo había manejado su coche 2 veces, una cuando aprendía a conducir y otra cuando Dmitri se lesionó el brazo. Hacía 3 años. Puedo hacerlo, se dijo en voz baja. Solo es un montón de metal, no una parte de Dima. Abrió el armario del pasillo y encontró las llaves de repuesto. Inspiró, exhaló y con paso decidido se dirigió al ascensor. Afuera hacía fresco, una llovizna ligera caía sobre la calle. Katia se acercó al coche y pasó la mano por el techo húmedo. Luego abrió la puerta y se sentó al volante. El olor, su olor, una mezcla de colonia, cuero y algo indescriptible, inconfundiblemente suyo, la envolvió de inmediato. Katia sujetó el volante con fuerza, luchando contra las ganas de salir corriendo. El pecho le dolía, los ojos le ardían. Tranquila, susurró. Respira, solo respira. Permaneció así unos minutos, acostumbrándose al vacío que la rodeaba, y luego abrió la guantera. Tenía que vaciarla antes de que llegara el comprador. Dentro encontró lo de siempre: el manual del propietario, los documentos del seguro, unas gafas de sol, un cargador. Fue sacándolo todo con movimientos mecánicos, colocándolo sobre el asiento del acompañante. Entonces, algo brilló en el fondo. Katia metió la mano y sacó un pequeño objeto, una memoria USB negra, sin marcas, solo con una pegatina, la letra AJ. Qué raro, pensó. Nunca la había visto antes. Dmitri era extremadamente organizado. Guardaba todo su trabajo en el ordenador de casa o en la nube, perfectamente ordenado. ¿Qué podía haber en esa memoria desconocida? Katia se la guardó en el bolsillo, terminó de limpiar la guantera y regresó al apartamento. Alina aún no había llegado. Katia se detuvo en medio del salón vacío, escuchando el silencio que la aplastaba. ¿Quién soy ahora?, pensó. Ya no esposa, viuda. Sonaba distinto, dolía distinto. El ordenador seguía encendido, emitiendo un zumbido bajo. Katia se sentó frente a la pantalla y giró la memoria entre sus dedos. Aquel pequeño rectángulo negro con una letra misteriosa parecía pesar más que cualquier objeto del mundo. Su corazón empezó a latir con fuerza. Insertarla significaba cruzar la última frontera de la intimidad de su marido. Dmitri siempre había sido reservado. Nunca permitía que nadie usara sus dispositivos. Pero ya no tengo elección.
pensó Katia, y tras una respiración profunda, conectó la memoria. En la pantalla apareció una carpeta, sin nombre, solo un icono. Katia hizo clic. Docenas de archivos, correos, fotos, documentos con códigos y números incomprensibles. Abrió el primero, fechado 2 años atrás. Querido Dima, gracias por aceptar ayudarme. Nina. ¿Nina? En 14 años de matrimonio, Katia jamás había oído ese nombre. Abrió otro mensaje, luego otro. Con cada uno, su rostro se volvía más pálido, sus manos más frías. El hombre que creía conocer en cada detalle aparecía ahora como un desconocido, un hombre con una vida secreta. De pronto, la puerta de entrada se cerró de golpe. «Mamá, ¿dónde estás?». La voz de Alina resonó en el pasillo. Katia no respondió. Permanecía inmóvil frente al monitor, incapaz de apartar la vista de una fotografía recién abierta. En ella, una mujer de rasgos suaves y un niño pequeño posaban junto a Dmitri. Él los abrazaba, sonriendo con aquella sonrisa especial que Katia pensaba era solo suya. «Mamá, ¿por qué estás a oscuras?». Alina encendió la luz, inundando la habitación con un resplandor cruel. Katia parpadeó. Cerró precipitadamente la ventana en la pantalla. Sus manos temblaban, la voz se negaba a salir. Solo estaba revisando unos documentos, murmuró, intentando sonar normal. Alina se apoyó en el marco de la puerta, con los brazos cruzados. Miró la computadora y luego a su madre. ¿Pasa algo? Tienes una cara rara. Katia se pasó la mano por la mejilla, como si quisiera borrar cualquier emoción. No, solo estoy cansada. ¿Tienes hambre? Comí en casa de Masha. Alina se dio media vuelta, pero se detuvo antes de entrar a su habitación. Así que, ¿decidiste conducir el coche de papá? Katia asintió, sin atreverse a hablar. Mañana viene el comprador. A las 11, ¿no?, respondió su hija, en un tono casi inaudible. Te estás dando demasiada prisa por borrarlo de nuestras vidas. Antes de que Katia pudiera contestar, la muchacha desapareció en su habitación. La puerta se cerró suavemente, sin el portazo habitual. Y eso dolió más. Esperó a que los pasos se perdieran por el pasillo y volvió a abrir los archivos de la memoria. El corazón le golpeaba tan fuerte que parecía llenar todo el apartamento. 3 carpetas, documentos, fotografías y correspondencia. Abrió la tercera. Estimado Dmitri Andreevich, gracias por considerar mi caso. Necesito desesperadamente su ayuda. Atentamente, Nina Solovieva. Una semana después. Dmitri, entiendo los riesgos, pero no tengo otra opción. Kostya necesita tratamiento, y sin papeles no nos aceptan en la clínica. Con cada mensaje, el rostro de Katia se iba desdibujando. Nina había huido de una zona de guerra con su hijo pequeño, sin documentos, sin dinero, sin nadie. Dmitri la ayudó a conseguir los papeles. Dima, no sé cómo agradecerte. Kostya por fin recibió tratamiento. El médico dice que todo saldrá bien. Los correos se volvían más frecuentes, más personales. Me alegra haberte visto ayer. Kostya no ha dejado de hablar de cómo volaron la cometa juntos. Katia miró la pantalla. Las letras se desdibujaron ante sus ojos. Luego abrió la carpeta de fotografías. Nina, una joven con ojos cansados pero llenos de vida. Kostya, un niño rubio de unos 6 o 7 años. Y Dmitri, con esa sonrisa cálida que Katia no veía en él desde hacía mucho tiempo. Más fotos, un picnic en el parque. Dmitri enseñando a Kostya a andar en bicicleta. Nina soplando las velas del pastel. Un cumpleaños. Kostya dormido en el regazo de Dmitri. Parecían una familia. Katia cerró de golpe la carpeta, incapaz de mirar más. Su mano buscó el teléfono sin pensar. Solo Valentina podía entender esto. ¿Qué pasó?, preguntó su amiga sin saludo. Tu voz me asusta. Lo encontré. Katia empezó a
Hablar y luego se detuvo. Decirlo en voz alta era hacerlo real. Dima tenía otra mujer y, al parecer, otra familia. El teléfono guardó silencio un instante. ¿Qué? Exclamó Valentina al fin. ¿Estás segura? La memoria USB está en su coche. Fotos, cartas. Una tal Nina con un niño. Dios mío, ¿quieres que vaya? No. Katia respondió rápido. Alina está en casa. Necesito pensar. No hagas nada impulsivo. Cambió Valentina a tono firme. ¿Quién sabe qué hay realmente? ¿Quizá familiares? ¿Familiares? Katia sonrió con amargura. Los que él había ocultado durante tantos años. ¿Y los documentos? ¿Qué documentos firmó? Katia abrió otra carpeta. Archivos con códigos incomprensibles, escaneos de certificados, formularios. Parecían papeles para un permiso de residencia. Había muchos para diferentes personas. ¿Qué? La voz de Valentina sonó sorprendida. Dima falsificaba documentos. Parece que sí. Susurró Katia. Hay docenas de nombres aquí. Basta. Interrumpió Valentina. Eso es otro asunto, y serio. No lo hables por teléfono. Lo más urgente ahora es la mujer y el niño. ¿Qué piensas hacer? No lo sé. Katia respondió con honestidad. Ese hombre en las fotos, no lo reconozco. Y tan reservado, comentó Valentina. Intenta dormir un poco. Mañana nos vemos. Después de la llamada, Katia se quedó mucho tiempo en la oscuridad. El sueño no llegaba. Frases de cartas, sonrisas en fotos, extrañas pistas del gerente del banco daban vueltas en su mente. Por la mañana, el comprador del coche llamó para cambiar la cita a mañana. Katia sintió alivio. Necesitaba tiempo. Alina se había ido temprano, dejando una taza de café intacta y una tostada medio comida. Algo raro en su hija. Katia volvió a sentarse frente al ordenador. Ahora que el choque inicial pasaba, podía pensar mejor. Dmitri ayudaba a refugiados con documentos. Eso era cierto. Entre ellos estaba Nina con su niño, con quien parecía tener una relación cercana. Pero, ¿era ella la causa de sus problemas económicos? Katia abrió sus estados bancarios. Transferencias regulares a la misma cuenta, 2 veces al mes. Pequeñas sumas, pero acumuladas durante años en una cantidad importante. La cuenta solo tenía las iniciales NBIN. Katia sintió un estallido de rabia. Todos esos años, mientras ella ahorraba para la educación de su hija, Dmitri apoyaba en secreto a otra mujer con un niño. ¿Y si ese niño era suyo? La idea atravesó su mente como un puñal. Volvió a las fotos, mirando el rostro del niño. Pelo rubio, nariz respingona, la inclinación característica de sus ojos. A los 6 o 7 años, Alina se parecía mucho. Katia se cubrió el rostro con las manos. Lágrimas que no había derramado desde el funeral brotaron con fuerza. Lloraba de rabia, confusión, dolor. ¿Quién era realmente él? ¿Y ella? ¿Una mujer que vivió 14 años con un desconocido? Cuando las lágrimas se secaron, Katia tomó una decisión. Tenía que saber la verdad, toda la verdad. En la carpeta de documentos encontró un archivo con una dirección, una calle, un edificio, un apartamento en las afueras, lejos de su barrio. Katia anotó la dirección, se vistió y salió con determinación. El viaje duró casi 1 hora. El barrio era típico de las afueras, edificios panelados, parques con pintura descascarada, tiendas con carteles llamativos. Katia aparcó frente al edificio y esperó. No sabía qué esperaba. ¿Ver a Nina? ¿Hablar con ella? ¿De qué? Hola, soy la viuda del hombre con quien tal vez tuviste un romance. Más tarde, un taxi llegó a la entrada. Una joven bajó con bolsas de la compra. Desde lejos, Katia la reconoció. Nina en persona, un poco más delgada, el cabello recogido, pero sin duda, ella. El corazón de Katia comenzó a latir con fuerza. Quiso bajar del coche, llamarla, pero su cuerpo no obedeció. Solo pudo verla entrar y desaparecer por la puerta.
La próxima vez, pensó al encender el motor. No estoy lista. Pero el destino tenía otros planes. Al volver a casa, Katia encontró a Alina frente al ordenador. En la pantalla, mensajes abiertos de Nina. ¿Qué era eso? La voz de su hija temblaba. ¿Quién era esa mujer y por qué su papá le escribía esas cosas? Katia se quedó paralizada en el umbral, sin saber qué decir. La verdad, que había descubierto horas antes, ahora aparecía frente a su hija en toda su crudeza. Alina, escucha. No, tú escucha. Alina saltó, con los puños apretados. Siempre fuiste injusta con papá. Y ahora que se fue, manchas su memoria con esta basura. Yo no empecé, Katia. Pero su hija no la dejó continuar. No lo creo. Papá no pudo engañarnos. Esto es un error o un engaño. Te lo inventaste para justificar vender sus cosas. El rostro de Alina se torció. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Empujó a su madre y corrió a su cuarto, cerrando la puerta con tal fuerza que las paredes temblaron. Katia se desplomó lentamente frente al ordenador. En la pantalla brillaba una de las últimas cartas de Dmitri. Querida, no veo la hora de nuestro próximo encuentro. Extraño a ti y a Kostya cada día. Katia cerró el archivo y apagó el equipo. Mañana, pensó, mañana iré a ver a Nina y enfrentaré la verdad. Katia recibió la mañana con dolor de cabeza y un peso en los hombros. Apenas había dormido, repasando una y otra vez la discusión con Alina y la charla que tendría con Nina. Alina no salió de su cuarto esa noche. Katia se acercó varias veces a la puerta. Escuchó, hasta golpeó suavemente, pero su hija no respondió. Solo el sonido de sollozos ahogados le confirmó que estaba despierta. La puerta del cuarto estaba ahora entreabierta. Katia asomó la cabeza, pero no había nadie. En la cama, hecha con cuidado, había una nota. Me voy a casa de la abuela por unos días. No llames. Katia suspiró con cansancio hacia su suegra. Su relación con la madre de Dmitri nunca había funcionado. Sofía Petrovna estaba convencida de que su hijo había elegido a una esposa por debajo de su posición, una simple maestra, en lugar de alguien más adecuada. Quizás era lo mejor, pensó Katia. Hoy no podría prestarle atención. Se había arreglado con un cuidado especial, como si se preparara para una entrevista importante. En cierto modo, lo era. Un maquillaje cuidadosamente elegido, un vestido estricto, el cabello perfectamente peinado, una armadura para protegerse de la humillación que significaba enfrentarse a la amante de su esposo. ¿Amante? Esa pregunta la perseguía sin descanso. Por las cartas, Dmitri y Nina tenían una relación íntima. Pero, ¿eran amantes en el sentido literal o la ayuda de Dima respondía a la compasión hacia una mujer necesitada? ¿Y Kostya? ¿Podría ser el hijo de Dmitri? Katia sacudió la cabeza, alejando esos pensamientos obsesivos. Demasiadas preguntas, pero hoy tendría respuestas. El viaje hacia las afueras de la ciudad parecía no acabar nunca. Katia miraba por la ventana del minibús, observando cómo la ciudad cambiaba del centro bien cuidado a las torres desgastadas de los barrios obreros. ¿Por qué Dima pasaba tanto tiempo allí? Nunca había mencionado esa zona. Las preguntas crecían con cada minuto. Cuanto más pensaba, más se daba cuenta de lo poco que sabía sobre la vida interior de su propio esposo. Al bajarse en la parada correcta, revisó la dirección anotada. La casa de Nina estaba a unos 300 metros. El viento agitaba las hojas de los árboles. Música alta sonaba en algún lugar. Un grupo de adolescentes reía ruidosamente en el parque. Un día normal. Una vida común para todos, menos para ella. Katia respiró profundo, reuniendo el valor, y se dirigió hacia el edificio. Segunda entrada, séptimo piso, apartamento 208. No recordaba la última vez que su corazón había latido con tanta fuerza. El ascensor subía lentamente, chirriando con esfuerzo.
Katia examinó su reflejo en el espejo empañado de la cabina. Un rostro pálido, una mirada congelada, un rostro extraño. ¿Quién eres ahora, Katia?, se preguntó en silencio. Las puertas del ascensor se abrieron en el 7º piso. El apartamento 208 era el tercero desde el ascensor. Una puerta blanca común con un ojo de pez. Katia se quedó paralizada frente a ella por unos segundos, y luego apretó el timbre con decisión. Silencio. Volvió a presionarlo. Se escucharon pasos desde dentro. Luego la voz de un niño. ¿Quién es? La voz de Katia tembló. Escuchó cómo se deslizaba el pestillo. La puerta se abrió lentamente. En el umbral estaba un niño rubio, de unos 7 u 8 años. La miró con curiosidad. «Mamá llegará pronto. Salió a comprar pan», dijo. «Entra, espérala». Katia parpadeó, sin poder pronunciar palabra. No cabía duda. El niño se parecía increíblemente a Dimitri. El mismo cabello rubio, la misma forma de los ojos, incluso los hoyuelos en las mejillas al sonreír, igual que Alina a su edad. Algo había pasado con mamá. El niño notó su mirada, extraña. «¿Vienes de su trabajo?» «No». Katia tragó el nudo en la garganta. «Solo soy una conocida». «Kostya». «Sí». El niño asintió, levantando las cejas sorprendido. «¿Y cómo sabes mi nombre?» Katia se confundió. No había pensado en eso. ¿Qué hacía ella en un apartamento extraño, hablando con un niño que podría ser? «El tío Dima me contó», respondió, eligiendo la explicación más simple. «Lo conozco». La cara del niño se iluminó. «¿Conoces al tío Dima? ¿Cuándo viene?» «Me prometió llevarme al parque de diversiones, pero luego mamá dijo que se fue lejos». Katia contuvo la respiración. «Tío Dima, no, papá». Y parecía que el niño no sabía sobre la muerte de Dimitri. «Sí», empezó, sin saber qué decir. «Kostya, ¿quién está ahí?» Una voz femenina resonó y Nina entró en el pasillo con una bolsa de compras. Al ver a la extraña, se quedó paralizada. La bolsa se le cayó de las manos. Las manzanas rodaron por el suelo. «Oh, yo ayudo», exclamó Kostya, apresurándose a recoger la fruta. Nina ignoró las compras esparcidas. Miró a Katia con ojos muy abiertos, y en esa mirada había un miedo genuino. «Tú», susurró. «¿Eres Katia?» Katia sintió que la tierra se abría bajo sus pies. Nina sabía quién era. «Sí», respondió, luchando por mantener la compostura. «Necesitamos hablar». Nina dirigió rápidamente su mirada hacia su hijo. «Kostya, cariño, ve a jugar a tu cuarto. La tía Katia y yo necesitamos hablar». El niño claramente quiso objetar, pero algo en la voz de su madre lo hizo obedecer. Lanzó una última mirada curiosa a Katia y desapareció tras la puerta del cuarto. Nina condujo a Katia a la cocina, pequeña pero acogedora, con cortinas floreadas y dibujos infantiles en el refrigerador. En la mesa, una taza con café medio bebido y un libro de inglés abierto. «Siéntate, Nina», señaló una silla. Sabía que este día llegaría. Solo no pensaba que sería tan pronto. Katia se hundió en la silla, sintiendo sus rodillas temblar. «¿Sabías de mí?» Nina asintió, bajando la mirada. Dima nunca ocultó que estaba casado. Desde el primer momento, supe que tenía esposa y una hija, pero no sabía que también tenía a ti. La voz de Katia se volvió apenas un susurro. «Y a Kostya». Al mencionar a su hijo, Nina se tensó. «Mira, entiendo cómo te sientes, pero lo que hay entre nosotros no es como tú crees». «Kostya, el hijo de Dimitri», interrumpió Katia con urgencia. Esa pregunta la atormentaba más que nada. Nina la miró largo rato y luego asintió lentamente. Sí, una palabra corta, como una condena. Katia sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «¿Cuántos años tiene?» 8. Pronto cumplirá 9. Calculó rápido Katia. 9 años atrás. Ella y Dimitri ya llevaban 5 años casados y Lina tenía 8. Katia tragó saliva. ¿Cómo pudo pasar esto? Nina suspiró. «Es una historia larga.
En ese tiempo yo trabajaba en una empresa que gestionaba papeles para migrantes. Legalmente, aclaró de inmediato. Dima era nuestro cliente, no para nosotros. Ayudaba a un amigo de otro país a obtener la ciudadanía. Nos conocimos y comenzamos a hablar. Nina se detuvo, dejando claro que omitía detalles. De todas formas, tuvimos un breve romance. Cuando supe que estaba embarazada, se lo dije al instante. Se sorprendió. Me dijo que tenía una familia, una hija, y que no podía dejarlo todo por mí. Katia escuchaba con los ojos cerrados, como si eso pudiera amortiguar el dolor de cada palabra. No le pedí que te dejara, continuó Nina. Le dije que podía manejarlo sola. Él sugirió un aborto. Su voz tembló. Me negué. Terminamos. ¿Y luego? Preguntó Katia, abriendo los ojos. Entonces nació Kostya, y lo crié sola. Hace 3 años comenzó la guerra en mi ciudad. Tuve problemas con mis documentos. Amenazaban con deportarme a mí y a Kostya. Estaba desesperada y decidí buscar a Dima. Sabía que trabajaba en un banco, que tenía buen puesto. Pensé que podría ayudar con la legalización, al menos por mi hijo. Nina se levantó, sirvió agua del decantador y bebió un sorbo. Me ayudó. Al principio, solo con los papeles. Luego Kostya se enfermó y necesitaba un tratamiento costoso. Dima comenzó a ayudar económicamente. Después quiso ver a su hijo. Al principio solo preguntaba, luego empezó a visitarnos, y entonces volvieron a ser amantes. Concluyó Katia. Para su sorpresa, Nina negó con la cabeza. No, no en el sentido que crees. Hubo intimidad, sí, pero no física. Él estaba apegado a Kostya, y creo, también a mí. Pero nunca, enfatizó esa palabra, nunca prometió dejarte. Katia la miró incrédula. Vi las cartas. Mi querida, te extraño cada día. Nina sonrió débilmente. Dima era un hombre complicado. Creo que nos amaba a ambas, de maneras distintas, a ti como esposa, madre de su hija, parte de su vida oficial. A mí como un recuerdo de otra vida libre que pudo haber tenido. Y Kostya, claro, guardó silencio. Sabes, solía decir que Kostya se parecía mucho a Lina a esa edad. Mostraba fotos. Katia se sonrojó. ¿Te mostró fotos de nuestra hija? Sí, respondió Nina con simpleza. Estaba orgulloso de ella. Decía que era muy talentosa y obstinada, igual que su madre. Katia no supo qué decir. Todo era tan confuso, tan injusto. Una vida partida en dos hogares, 2 mujeres, 2 niños. ¿Y los demás? Preguntó. Vi los archivos. Ayudaba a mucha gente con papeles. Nina asintió y una chispa de orgullo brilló en sus ojos. Sí. Cuando le conté mis problemas, lo difícil que era, se entusiasmó tanto ayudando a refugiados a conseguir estatus legal que se obsesionó con la idea. Al principio solo daba consultas, usando sus contactos. Luego empezó a hacer más. En 2 años ayudó a decenas de personas. Ilegalmente, señaló Katia. Lo que hacía era un delito. Ayudaba a personas sin otro lugar a donde ir. La voz de Nina se tornó amarga. Familias con niños huyendo de la guerra. Mujeres que corrían el riesgo de quedar en la calle. Sí, técnicamente ilegal, pero moralmente. No terminó la frase. No hacía falta. Un silencio pesado cayó en la habitación. Las 2 mujeres, tan distintas y a la vez tan parecidas, evitaban mirarse. ¿Sabes que murió de un aneurisma? Preguntó finalmente Katia. Nina asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Sí. Se quejaba de fuertes dolores de cabeza desde hacía meses. Traté de convencerlo de ir al médico, pero siempre lo posponía. Trabajaba demasiado y estaba nervioso. ¿Por qué no fuiste al funeral? Katia soltó la pregunta de repente. Nina la miró sorprendida. ¿Cómo podría? Hubiera sido injusto para ti, Kaliña. De repente Katia sintió una extraña gratitud hacia esa mujer. A pesar de todo, Nina tenía un tacto que muchos no poseen.
Se oyó un objeto caer desde la habitación del niño. Luego la voz de Kostya. «Mamá, ¿podemos salir ya?» «Un ratito más, cariño», respondió Nina. Luego se volvió hacia Katya. «¿Y tú qué vas a hacer ahora?» «Buena pregunta». Katya misma no sabía qué responder. «No lo sé», admitió con sinceridad. «Vine pensando que te odiaba, que destruías mi familia, que me robaste a mi esposo. Pero ahora ves que soy tan víctima de las circunstancias como tú». Katya negó con la cabeza. «No lo sé. Honestamente, no lo sé. Necesito pensar en todo esto». Se levantó, lista para irse, pero se detuvo en la puerta, recordando otra pregunta importante. Dmitri había dejado deudas importantes. El banco insinuó que tenía gastos personales. Nina parecía genuinamente sorprendida. ¿Deudas? Nunca me pareció financieramente seguro. El dinero que nos daba era pequeño, siempre cantidades modestas. No pensé que pidiera prestado. Ambas callaron, dándose cuenta de que había otra capa oculta en esta historia. Quizá ese dinero iba a sus actividades, sugirió Nina. El papeleo para sobornar a algún funcionario. Sonaba lógico. Dmitri probablemente gastaba sumas importantes en su caridad clandestina, sin querer afectar el presupuesto familiar. Probablemente, coincidió Katya. Demasiados secretos para una sola persona. Abrió la puerta, pero se volvió en el último momento. «Nina, gracias por tu honestidad». Nina esbozó una leve sonrisa. «Dima siempre decía que eras fuerte, más fuerte de lo que creías». Esas palabras resonaron en la cabeza de Katya durante todo el camino a casa. El apartamento la recibió con vacío y silencio. Alina no había llegado antes que ella, y Katya no lo esperaba. Necesitaba tiempo para procesar todo lo que había descubierto hoy. Entró en el despacho de Dmitri. Esa habitación siempre le había parecido un territorio prohibido. A su esposo le molestaba que tocara o moviera algo allí. Ahora Katya entendía por qué se había sentado frente al escritorio de Dmitri y había encendido la computadora. Sabía la contraseña, el cumpleaños de Alina. O tal vez era el de Kostya. Después de todo, habían nacido con solo un año de diferencia. Para su sorpresa, la contraseña funcionó. En el escritorio había solo unas pocas carpetas, todas con títulos neutros. Trabajo, documentos, fotos. Katya empezó a revisarlas una por una. La carpeta Trabajo contenía los típicos documentos bancarios, presentaciones y hojas de cálculo. Nada sospechoso. En documentos había facturas, recibos, pólizas de seguro. Todo normal. Pero la última carpeta, Fotos, resultó mucho más interesante. Dentro había subcarpetas con fotos familiares ordenadas por año. Katya abrió una. Ellos tres, en la playa, hace 3 años. Dmitri sonriendo, abrazándola a ella y a Alina mientras el sol se escondía tras el mar. Una familia feliz, una vida despreocupada. Pero ahora todo aquello le parecía una mentira cuidadosamente construida. Iba a cerrar la carpeta cuando algo llamó su atención. Un pequeño subfolder llamado Archivo. Lo abrió. Decenas de documentos, pasaportes, certificados de nacimiento, permisos de trabajo, todos perfectamente formateados, pero falsos. Katya se quedó inmóvil. Cada documento representaba una vida, una esperanza desesperada por sobrevivir. Y Dmitri los ayudaba, violando la ley, arriesgando su libertad, su reputación, la seguridad de su familia, para salvar a otras. Otro rostro de su esposo, un hombre que en realidad no conocía. De pronto, escuchó el sonido de la puerta de entrada. Cerró el portátil de golpe y miró hacia el pasillo. Alina estaba de pie en el umbral, pálida, con los ojos enrojecidos por el llanto. ¿Estás husmeando entre las cosas de papá?, preguntó con tono desafiante. Katya se irguió lentamente. Sí, y tú también deberías mirar, para descubrir quién era realmente.
No quiero. Alina retrocedió. Hoy me encontré con Nina, dijo Katia, dando un paso hacia ella. Alina se quedó helada. ¿Con esa mujer de las cartas? ¿Por qué? Para saber la verdad. Toda la verdad. Y creo que tú también deberías saberla. No quiero oír nada, gritó Alina. No quiero que me digas que papá era un mentiroso, un traidor. No es solo eso, replicó Katia con calma. Tu padre hizo cosas cuestionables, sí, algunas ilegales, pero muchas fueron nobles. Alina la miró incrédula. ¿De qué hablas? Katia suspiró. Nina tiene un hijo. Se llama Kostya. Tiene 8 años. Y es tu hermano, tu medio hermano, el hijo de tu padre. El rostro de Alina se deformó como si hubiera recibido un golpe. No, susurró. No puede ser verdad. Lo vi hoy, continuó Katia suavemente. Se parece tanto a ti. El mismo cabello rubio, las mismas pequeñas fosas cuando sonríe. Basta, gritó Alina, cubriéndose los oídos. No quiero escuchar esto. Corrió a su habitación y cerró la puerta con un portazo. Katia se dejó caer en una silla del pasillo. Sabía que su hija necesitaba tiempo, y ella también. Media hora después, la puerta se abrió. Alina salió con una mochila. Me quedaré con la abuela. No sé por cuánto. No me llames. Por favor, Alina, imploró Katia. Hablemos, resolveremos esto juntas. No hay nada que resolver, dijo con rabia. Siempre odiaste a papá, siempre lo criticabas. Ahora estás feliz porque encontraste algo con qué justificarte. Esas palabras la hirieron más que todo lo que había descubierto de Dmitri. Eso no es cierto, y lo sabes, susurró Katia. No sé nada, respondió Alina amargamente. Nada de ti, ni de él. Todo lo que creía real era falso. Y se fue. Katia permaneció inmóvil. Luego regresó al despacho. Se sentó y encendió la computadora. Abrió la carpeta de documentos, uno por uno, buscando entre los fragmentos dispersos una verdad que le explicara quién era realmente el hombre con el que había compartido su vida. En el cajón inferior del escritorio encontró un sobre grueso, sellado, con su nombre, la letra de Dmitri, firme, ligeramente inclinada a la derecha. Katia lo sostuvo un largo rato, temiendo abrirlo. Finalmente, rasgó el borde con manos temblorosas. Dentro había una carta. Querida Katia, comenzaba. Si estás leyendo esto, algo ha salido mal. El corazón de Katia se encogió. He amado solo a ti y a Alina, incluso cuando hice cosas difíciles de entender. Hace años cometí un error. Tuve un hijo con otra mujer, Nina, una refugiada. Cuando lo supe, ya había vuelto contigo. Era feliz otra vez y no quise destruirlo todo. Les di apoyo económico, pero no formé parte de sus vidas. Hasta que, hace 3 años, Nina volvió. Su hijo estaba enfermo y ella iba a ser deportada. No pude ignorarlos. Comencé ayudando con dinero y terminé involucrado en una red que falsificaba documentos para refugiados. Lo que hacía era ilegal, pero creía que era lo correcto. Si esto sale a la luz, podría haber consecuencias graves. Últimamente me he sentido mal. Los médicos dicen que necesito una operación cerebral, con muchos riesgos. Si algo me pasa, cuida de Alina. Y de Kostya. No de Nina. Ella es fuerte. El niño no tiene culpa. Los documentos comprometedores están en la caja de seguridad. La llave está en el cajón derecho, en la caja de gemelos. Perdóname, si puedes. Siempre tuyo, Dima. Las lágrimas cayeron sin que Katia lo notara. Todo cobraba sentido, y al mismo tiempo se derrumbaba. La carta tenía fecha de 3 semanas antes de su muerte. Él quiso contarlo, pero no alcanzó el momento. Katia fue al cajón derecho. Allí estaba la caja de madera que le había regalado en su 5º aniversario. Debajo del terciopelo, la llave. Mañana iría al banco. Hoy debía decidir qué hacer con Alina. Esa noche fue a casa de su suegra. Sofía Petrovna
Era impecable como siempre. Postura perfecta. Vestido elegante. Mirada fría. «Caterina», dijo, sin levantarse. «¿Qué visita tan inesperada?» «Vengo por Alina», respondió Katia con firmeza. «Necesito hablar con ella». «Alina no quiere verte. Está muy afectada». «Lo sé, pero debe escuchar toda la verdad». «¿La verdad?», repitió Sofía con sarcasmo. ¿Que mi hijo tenía una vida secreta? Alina ya me contó esa fantasía tuya. «No es una fantasía», dijo Katia, extrayendo una fotografía. «Dimitri tuvo un hijo con otra mujer. Se llama Kostya. Lo vi». Sofía palideció. Tomó la foto con manos temblorosas. «Dios mío», susurró. «Se parece a Dima de niño». «Y también a Alina», añadió Katia. Sofía respiró hondo, intentando mantener la compostura. «¿Por qué has venido? ¿A humillarme?» «No, vine porque Alina merece conocer toda la verdad, y porque Dimitri querría que, pese a todo, sigamos siendo una familia». «¿Dejó algo escrito?», preguntó Sofía en voz baja. «Sí, una carta. La escribió poco antes de morir. Ya sabía que estaba enfermo». Sofía se cubrió el rostro, conteniendo el llanto. «Siempre fue así», dijo entre sollozos. «Nunca hablaba de sus problemas, ni de niño. Puedo solo, mamá», me decía. Yo creí conocerlo, pero no lo conocía. Katia tomó su mano. «Creo que nadie lo conocía del todo». Sofía levantó la vista, con los ojos enrojecidos. «Él te amaba», siempre lo dijo. Katia apenas pudo asentir. «Alina está en el jardín», dijo Sofía finalmente. «Ve con ella. Debe oír la verdad de ti». Alina estaba sentada entre los rosales, dibujando, los auriculares puestos. Katia se acercó despacio y le tocó el hombro. «Te pedí que no vinieras», murmuró Alina sin mirarla. «Encontré una carta de tu padre», dijo Katia suavemente. «La escribió antes de morir. Quiero que la leas». Le tendió el sobre. Alina lo observó unos segundos. Luego lo tomó. «¿Ahí está todo?», preguntó con voz apenas audible. «Todo», respondió Katia. «Lo malo, y también lo que sentía por nosotras». Alina desplegó el papel. Sus ojos recorrieron las líneas lentamente. Su rostro pasó de la incredulidad al asombro, y del asombro a una tristeza tan profunda que Katia sintió que el silencio a su alrededor pesaba más que cualquier palabra. Habiendo terminado, ella levantó los ojos manchados de lágrimas hacia su madre. Él realmente estaba enfermo. Sabía que podía morir. «Así parece», respondió Katia. «Un aneurisma es una condición peligrosa. Los médicos probablemente le advirtieron sobre los riesgos, y él quiso contarnos todo», susurró Alina. «Después de mi cumpleaños». «Sí». Katia abrazó a su hija por los hombros. No quería esconderlo para siempre. Simplemente no tuvo tiempo. Alina enterró su rostro en el hombro de su madre y estalló en sollozos fuertes e incontrolables, como no había llorado ni siquiera en un funeral. Katia la abrazó con fuerza, acariciándole la espalda, permitiéndole liberar toda la emoción contenida. «Estoy tan enojada con él», dijo Alina entre lágrimas, «y lo extraño tanto». «Lo sé, cariño, yo también», respondió Katia con voz suave. Se quedaron sentadas por largo tiempo, abrazadas bajo el susurro de las hojas y el tenue aroma de las rosas. «¿Quién es? ¿Qué tipo de chico es?», preguntó Alina, calmándose un poco. «Este Kostya». Katia sonrió, aunque sus ojos seguían húmedos. «Es amable, de cabello claro, como tú a su edad. Abierto, sociable. Le encanta dibujar. Todo el apartamento de él y Nina está cubierto de sus dibujos. Él sabe lo de papá». Alina se apartó, secándose las lágrimas. Sabe que Dimitri fue cercano a él, pero parece que no sabe que murió. Nina le dijo que papá se fue muy lejos. Alina giró pensativa en sus manos a Serioshka, un regalo de su padre por su 16º cumpleaños. «Me gustaría verlo»,
dijo en voz baja. ¿Puedo? Katia no esperaba esas palabras. Miró a su hija sorprendida y con un orgullo inesperado. Claro, si eso es lo que realmente quieres, puedo arreglarlo con Nina. Quiero, respondió Alina con firmeza. Si él es realmente mi hermano, creo que papá querría que nos conociéramos. Katia la abrazó aún más fuerte. Estoy orgullosa de ti. ¿Sabes eso? Alina sonrió débilmente. Porque quiero conocer al chico cuya existencia ha destruido todas mis ideas sobre nuestra familia. Porque eres más sabia que yo a tu edad, respondió Katia con seriedad. Porque ves lo importante y no te aferras a los rencores. No lo sé, suspiró Alina. Todavía estoy muy enojada con papá y contigo también, por dejarme todo así de golpe. Lo entiendo, asintió Katia, y te pido perdón por eso. Yo también estaba en shock. No sabía qué hacer. Alina miró a su madre con más atención, como si viera a su verdadera madre por primera vez, no a una figura sabia e infalible, sino a una persona tan confundida como ella. Vamos a casa, propuso Katia. Mañana tendremos que ir al banco, recoger los documentos de la caja de seguridad y después decidiremos qué hacer. Alina asintió. Tenía que despedirse de su abuela. Regresaron a la casa. Sofía Petrovna las esperaba en la sala, ya vestida, con su habitual expresión inescrutable. Solo sus ojos enrojecidos delataban su estado emocional. ¿Se van? Preguntó. Sí, abuela, respondió Alina, acercándose y abrazándola torpemente. Pero volveré el fin de semana, lo prometo. La suegra miró a Katia por encima de la cabeza de su nieta, sorprendida. Sonrió débilmente. Por primera vez en 14 años, algo parecido a un entendimiento mutuo surgió entre ellas. En casa, Alina fue directamente a su habitación, diciendo que quería estar sola. Katia no objetó. Ambas necesitaban tiempo para asimilar todo lo que había pasado. Se sentó en un sillón de la sala, mirando sin ver las fotos familiares en la pared. Momentos felices, congelados, para siempre. ¿Fueron reales? ¿O Dmitri ya vivía una vida doble incluso entonces? Su celular sonó. Era Valentina. Hola, contestó Katia. Perdona que no llamara antes. Estaba a punto de ir contigo y la policía. Había una preocupación genuina en la voz de su amiga. ¿Cómo estás? ¿Qué está pasando? Katia resumió brevemente los últimos días. El encuentro con Nina, el descubrimiento de la carta, la reconciliación con Alina. ¿Y ahora qué? Preguntó Valentina. ¿Cuáles son tus planes? No lo sé, respondió Katia con honestidad. Mañana recogeré los documentos de la caja y veré qué hay allí. Necesito entender si hay algún peligro para Alina y para mí. ¿Y esa mujer, Nina? ¿Qué piensas hacer con ella? Katia pensó en lo que realmente sentía por Nina. Ya no era odio, eso seguro. Más bien, una extraña solidaridad. Ambas amaron al mismo hombre. Ambas fueron engañadas por él, y ambas ahora deben seguir adelante. Nada malo, si te refieres a eso, respondió finalmente. Alina quiere conocer a Kostya. Creo que está bien. Vaya, silbó Valentina. Me sorprendes, amiga. Yo lo haría en tu lugar. ¿Qué? Katia preguntó cuando Valentina quedó en silencio. No sé, contestó honestamente. Probablemente yo haría lo mismo. ¿De qué sirve estar enojada con ellos? Son víctimas de las circunstancias. Katia sonrió. Valentina siempre sabía cómo sorprenderla con su perspicacia, oculta tras una capa de descaro. Escucha, ofreció de repente su amiga. ¿Quieres que pase con una botella de vino? Sentémonos a hablar. No deberías estar sola hoy. No, Katia rechazó suavemente. Alina está en casa. No está lista para visitas aún, y necesito estar sola con mis pensamientos. Como digas, aceptó Valentina. Pero si pasa algo, llámame a cualquier hora. Después de la conversación,
Katia permaneció largo rato en el silencio de la sala, pensando. Una visita al banco se acercaba. ¿Qué podría haber en esa caja de seguridad? ¿Qué tan graves eran los asuntos en los que Dmitri se había involucrado? ¿Y cómo podría proteger a Alina de las posibles consecuencias? Se levantó y fue a la ventana. Ya era de noche afuera. Las farolas se encendían. Una calle común, casas comunes, gente común. Me pregunto cuántos de ellos viven vidas dobles, ocultando secretos a sus seres queridos. Tocaron la puerta de Alina y ella asomó la cabeza al pasillo. «Mamá, ¿vas a cocinar? Tengo hambre». Katia sonrió. Una pregunta casi mundana, una vida casi normal. «Claro, cocinaré algo ahora. Tal vez puedan salir adelante. Tal vez puedan juntar algo nuevo con los pedazos de su vida antigua. No tan perfecta como antes, pero al menos real». A la mañana siguiente, Katia fue al banco. Alina quiso acompañarla, pero Katia insistió en que su hija se quedara en casa, por si acaso. ¿Quién sabe qué habría en esos documentos? La empleada del banco revisó los papeles de Katia, confirmó su derecho de acceso a la caja como heredera y la condujo a una sala especial. «¿Necesitará tiempo para revisar el contenido?», preguntó. «Sí, sí es posible», respondió Katia. «Por supuesto, la dejaré sola, pero estaré cerca. Solo presione el botón de llamada cuando termine». Sola, Katia introdujo la llave en la cerradura de la caja y la giró. Dentro había una carpeta gruesa con documentos, varios pendrives y un sobre sellado con las iniciales AD, las iniciales de Alina. Katia abrió la carpeta con manos temblorosas. Tal como sospechaba, contenía copias de documentos falsificados, extractos bancarios y los nombres junto a la información de contacto de las personas a las que Dmitri había ayudado. Decenas, tal vez cientos, en su mayoría familias con niños provenientes de zonas de conflicto. Pasó las hojas con rapidez, pero su mente ya estaba en otro lugar. Si esos documentos caían en manos equivocadas, si Dmitri hubiera sido atrapado por las autoridades, habría enfrentado un castigo severo, pero él ya no estaba. ¿Y qué pasaría con los que quedaban atrás? Con las personas que usaban esos papeles, con ella y Alina, aparentemente al margen pero conectadas financieramente a toda esa red clandestina. Katia cerró la carpeta y tomó el sobre destinado a Alina. Quiso abrirlo, pero dudó. Sea lo que fuera, era un mensaje personal de padre a hija. Pensó en destruir todo, mantener los documentos como prueba de que su esposo había intentado ayudar y no solo malgastar dinero en otra, o entregarlos a alguien que pudiera continuar con ese legado. Esa última idea la paralizó. Continuar su legado. ¿En serio? Ella, profesora de idiomas, que jamás había cometido ni una infracción de tráfico, ahora consideraba una vida ilegal. Pero había algo en esa idea que la atraía. No la ilegalidad en sí, sino el significado. Ayudar a quienes no tienen a dónde ir. Ser la última esperanza de los desesperados. Con cuidado, Katia guardó todo en la caja y pulsó el timbre. Ahora debía concentrarse en otra cosa, reconstruir lo que quedaba de su familia. Al salir del banco, marcó el número que había anotado la víspera antes de dejar a Nina. «Hola», respondió una voz femenina, cautelosa. «Nina, soy Katia. Mi hija quiere conocer a Kostya. ¿Es posible?» Se hizo un silencio al otro lado. «Sí», respondió finalmente Nina. «Por supuesto, Kostya también. A menudo pregunta por sus otros hijos. ¿Cuándo quieren venir?» «Quizá hoy», sugirió Katia. «Sobre las 5». «Está bien», acordó Nina. «Los esperaremos». Después de colgar, Katia permaneció un rato en las escaleras del banco, mirando los coches pasar. Una extraña sensación de paz la invadió por primera vez en semanas, desde la muerte de su esposo. Como si la carga que había llevado no fuera solo su partida o los problemas económicos,
sino los secretos que él había dejado sin resolver. Ahora que la verdad estaba al descubierto, podía empezar a vivir de Shendos nuevo, no como antes, sino diferente, sin mentiras, sin agendas ocultas, sin las sombras del pasado acechándola a cada paso. De repente recordó una de sus últimas conversaciones con Dmitri. Él parecía cansado, distraído. ¿Está todo bien?, preguntó. He estado pensando mucho, respondió, sobre lo que realmente importa, sobre lo que quedará después de nosotros. Ahora entendía lo que quiso decir. Katia bajó las escaleras y se dirigió a la parada del autobús. Una conversación difícil con Alina la esperaba, y luego un encuentro aún más complicado entre las dos mitades de la familia de Dmitri, la oficial y la secreta, las dos vidas que él nunca pudo unir. Pero tal vez ella sí podría. Mamá, ¿cómo me veo? Alina ajustó nerviosa su cabello frente al espejo del pasillo. Katia sonrió al mirar a su hija. Hoy, Alina se parecía mucho a Dmitri. La misma mirada decidida, el mismo hombro firme cuando estaba nerviosa. Te ves genial, respondió Katia. Pero no tenías que arreglarte tanto. Es solo una reunión con mi hermanastro, de quien me enteré hace 3 días, interrumpió Alina. Katia notó nervios, pero no enojo. Progreso, no tenía que salir perfecto de inmediato. Es solo la primera vez, habrá tiempo. Lo sé, respiró hondo Alina. Solo quiero que todo salga bien, por papá y por mí. No tienes que forzarte a querer a ese chico solo porque es tu hermano. Date tiempo para entender lo que realmente sientes. ¿Y tú?, Alina preguntó de repente, mirando a su madre en el espejo. ¿Qué sientes realmente al pensar en conocerlos? ¿Estás lista? Katia dudó. Podría haber mentido, decir que aceptaba la situación, pero Alina merecía la verdad. Sinceramente, no lo sé, respondió en voz baja. Parte de mí todavía está enojada con papá, con Nina, con todo esto. Otra parte tiene miedo, pero también sé que ellos son víctimas de las circunstancias, y Kostya no tiene culpa de nada. Alina asintió, como si esa respuesta era justo lo que esperaba oír. Entonces vamos, lo resolveremos allá. Bajaron y tomaron un taxi. Alina permaneció en silencio todo el camino, apretando con fuerza un pequeño paquete, un regalo para Kostya. Katia no preguntó qué había dentro. Era un gesto personal, una decisión de su hija. Nina abrió la puerta de inmediato, como si la estuviera esperando. Lucía nerviosa, pálida, con una sonrisa tensa y un vestido sencillo pero cuidado. «Hola», dijo mientras se hacía a un lado para dejarlas entrar. «Pasen, por favor». Un silencio incómodo llenó el ambiente. Se habían visto antes, el día que Katia fue a buscar la verdad, pero esa vez la conversación giró en torno a Dmitri. Ahora tenían que interactuar directamente, sin la figura de ese hombre, sin la relación que les unía. El apartamento lucía diferente, ordenado, con un jarrón de flores sobre la mesa y cortinas nuevas en póninos sesentos. Las ventanas. Quedaba claro que Nina se había preparado para el encuentro, que lo consideraba importante. «¿Dónde está?», preguntó Alina mirando a su alrededor. «Kostya está en su cuarto», explicó Nina. «Está un poco nervioso. Le dije que hoy vendría una invitada especial, su hermana». Pronunció la última palabra con vacilación, como si aún le costara aceptarlo. «¿Y cómo reaccionó?», Katia preguntó, tratando de ocultar la tensión en su voz. Hizo 1.000.000 de preguntas. Nina sonrió débilmente. ¿Por qué no lo sabía antes? ¿Por qué su hermana no había venido, si ella se parece a él? ¿Y le dijiste que su padre murió?, preguntó Alina en voz baja. Nina negó con la cabeza, evitando la mirada de Katia. «No, todavía no. Quería hablar contigo primero. Verás, Kostya no sabe que Dima era su padre. Solo lo veía como un amigo cercano, aunque estaba muy unido a él.
Si le digo que Dima era su papá y que murió, temo que sea demasiado para el niño. Alina frunció el ceño, digiriendo esa información. ¿Entonces no puedo llamarlo mi hermano? Puedes, respondió Nina rápido. Le expliqué que Dima tenía una hija y que ahora quiere conocerlo. Él entiende que están de algún modo relacionados. Solo iremos revelando todo poco a poco, cuando él esté listo. Katia sintió como una ola de irritación la invadía. Más omisiones, más medias verdades. ¿No era eso lo que los había llevado a esta situación? ¿Y cuándo crees que estará listo?, preguntó con un tono más duro de lo que quiso. ¿Vas a repetir el error de Dmitri?, respondió Nina. Nina se sonrojó, postergando la conversación incómoda. No es lo mismo, replicó en voz baja pero con firmeza. Dima les ocultó la verdad a ustedes, los adultos. Yo solo estoy protegiendo al niño de información demasiado difícil que quizás no pueda manejar. Kostya es un chico muy sensible, mamá. Alina puso su mano sobre el hombro de Katia. Nina tiene razón. Hoy solo intentemos conocernos. Lo demás lo resolveremos después. Katia respiró hondo, obligándose a calmarse. Alina tenía razón. No valía la pena empezar una relación con conflictos, especialmente cuando estaba en juego el bienestar del niño. De acuerdo, aceptó. Nina asintió aliviada y se dirigió hacia el cuarto de juegos, pero antes de llegar, la puerta se abrió. Kostya apareció en el umbral, un niño de cabello claro, con camisa y jeans impecables, y ojos azules llenos de curiosidad. Se movía tímidamente de un pie a otro mientras miraba a los invitados. «Hola», dijo. «¿Eres la tía Katia? Te recuerdo». Luego dirigió su mirada a Alina y se quedó paralizado, con los ojos muy abiertos. «¿Y tú, Alina?», mamá dijo. «Es mi hermana». Alina sonrió con timidez. «Sí, soy Alina. Hola, Kostya». El niño se acercó, estudiando cuidadosamente su rostro. «Es cierto que tú también dibujas». «Mamá dice que dibujas bien». «Es verdad», asintió Alina. «Estudio en una escuela de arte. Genial». La cara de Kostya se iluminó. «¿Puedo ver tus dibujos?» «Claro». Alina sacó su teléfono. «Tengo fotos de algunos trabajos». El hielo se rompió. Katia y Nina intercambiaron miradas con cierto alivio, aunque la tensión entre ellas aún persistía. Alina y Kostya se acomodaron juntos en el sofá, absortos mirando la galería en el teléfono. «¿Tomamos un té?», sugirió Nina tras una pausa. «Horneé un pastel». Katia la siguió a la cocina, notando lo incómodo de la situación. Mientras Nina manipulaba la tetera, Katia observó los dibujos infantiles, pegados al refrigerador con imanes. «Tiene talento de verdad», comentó, intentando iniciar una charla ligera. «¿Como Alina a su edad?» «Dima también decía eso», respondió Nina en voz baja, sin voltear. «Genética, supongo». Hubo una pausa pesada. Mencionar a Dmitri y comparar a los niños parecía subrayar lo antinatural de su situación. Katia decidió romper el silencio. «Quisiera hablar contigo de finanzas». Nina se tensó, erguida. «Nunca le pedí dinero a Dima. Él insistía en ayudar a Kostya. No pienso pedirte nada». «Lo sé», la interrumpió Katia. «No es eso. Dmitri dejó deudas, es cierto, pero tras su muerte tuve derecho al seguro, una cantidad considerable. Quisiera que parte se destine a Kostya, para su educación». Nina giró bruscamente, una chispa de resentimiento en sus ojos. «¿Qué? No puedo aceptarlo. No necesitamos limosnas». «No es limosna», Katia objetó, sintiendo la irritación crecer en su garganta. «Es para Kostya, para mi hijo Dmitri. Estoy segura de que él querría eso». «Yo puedo mantener a mi hijo», dijo Nina con terquedad. «Lo he hecho hasta ahora y seguiré haciéndolo». «No es cuestión de si puedes o no». Katia intentó mantener la calma, aunque todo en su interior hervía.
¿Por qué rechazaba esta mujer la mano amiga que a ella le costaba tanto ofrecer? Kostya tiene derecho a parte de la herencia de su padre, igual que Alina. Nina guardó silencio, claramente luchando con sentimientos encontrados. Mira, suavizó Katia su tono. Entiendo tu orgullo, pero esto no va de nosotros, sino del futuro del niño. ¿Quieres privarlo de oportunidades por tu integridad? No era el enfoque más diplomático, pero funcionó. Nina se dejó caer lentamente en una silla, los hombros caídos. Es todo tan complicado, dijo en voz baja. Tengo miedo de que si acepto tu ayuda, algo cambie, que empieces a decirme cómo criar a Kostya, o que él decida que no puedo cuidarlo sola. No voy a entrometerme en tu relación con tu hijo, la tranquilizó Katia. Solo quiero que tenga todas las oportunidades que su padre podría darle si estuviera vivo, y que Alina tiene. Desde la sala llegó la risa de Kostya y Alina, un sonido tan natural como inesperado en aquella situación. Está bien, dijo finalmente Nina. Lo discutiremos, pero no hoy. Y no prometo que estaré de acuerdo. Necesito pensarlo. Es justo, asintió Katya. Tenemos tiempo de sobra para hablar. Al volver al salón, Alina y Kostya ya habían pasado de mirar dibujos a una animada conversación sobre sus libros favoritos. ¿También te gustan las historias de dragones?, preguntó Kostya, con los ojos brillantes. Claro, respondió Alina. Cuando tenía tu edad, tenía toda una colección. Algunos todavía están ahí. Te los puedo prestar, ¿vale? Katya los observaba sorprendida y con una alegría tranquila. Si no fuera por el parecido familiar, uno pensaría que se conocían de toda la vida. Habían encontrado un lenguaje común con tanta facilidad. Traigo algo para ti, dijo Alina de repente, sacando un pequeño paquete de su bolso. Aquí. Kostya desenvolvió el regalo con entusiasmo. Dentro había un set de lápices profesionales y un pequeño álbum forrado en cuero. «¡Guau!», exhaló el niño. «Realmente artístico. Gracias». Se lanzó a abrazar a Alina, que se quedó confundida un segundo, pero luego lo correspondió con torpeza. Estaba pensando, ¿quizás podríamos dibujar juntos?, sugirió Kostya, apartándose. Tengo un álbum que papá, o mejor dicho, tío Dima, me dio por mi cumpleaños. Lo guardo para ocasiones especiales. La mención de Dmitri cambió la atmósfera en la habitación. Alina miró rápidamente a su madre, y Nina se tensó. Pero Kostya no pareció notarlo. Ya había corrido a su cuarto por su cuaderno de dibujo. «Se parece tanto a Dima», susurró Alina cuando el niño ya no estaba a la vista. Los mismos gestos, la misma manera de hablar. Katya asintió en silencio. Ella también notaba el parecido, y eso le dolía, y a la vez le daba un extraño consuelo. La tarde transcurrió sorprendentemente tranquila, dadas las circunstancias. Bebieron té y pastel. Alina y Kostya dibujaron juntos, y Katya y Nina, sentadas en extremos opuestos de la mesa, entablaron una conversación cautelosa sobre la escuela, los hobbies de los niños, el clima, sobre todo menos lo que realmente las unía. Al momento de despedirse, Kostya parecía apenado. «¿Volverán, verdad?», preguntó, mirando de Alina a Katya. «¿Pronto?». «Por supuesto», respondió Alina antes que Katya pudiera hablar. «Si a tu mamá no le importa, podría pasar a veces para mostrarte nuevas técnicas de dibujo». Nina y Katya intercambiaron miradas. En ese instante surgió un entendimiento silencioso. Lo que fuera que estuviera pasando entre ellas, los niños no debían sufrir. «Claro», asintió Nina, «nos alegrará». Ya en el taxi de camino a casa, Alina dijo en voz baja: «Sabes, mamá, pensé que sería más difícil». «Es un buen chico, este Kostya». «Sí», coincidió Katya. «Es un buen muchacho. Y Nina tampoco es mala», añadió Alina con cautela, como si temiera tocar un tema delicado.
Quedaba claro que él le importaba mucho. Katia permanecía en silencio, mirando por la ventana. No estaba lista para hablar de lo que sentía por él. Todo era demasiado complicado, demasiado contradictorio. «Mamá», dijo Alina, girándose hacia ella. «¿Qué decía la carta que papá me dejó, la que encontramos en la caja de seguridad?» Katia se estremeció. Desde aquella conversación nunca habían vuelto a tocar el tema. Alina había tomado el sobre sellado con sus iniciales, pero jamás dijo qué contenía. «Es algo personal», respondió Katia suavemente. «No tienes que contarlo si no quieres». Alina guardó silencio durante un largo rato, mirando sus manos. «Pedía perdón», dijo por fin, con voz baja, «por no haber sido sincero conmigo, por no haber podido darme una familia completa, y por contarme un poco sobre Kostya. Escribió que quería que algún día nos conociéramos». Su voz tembló. «Y también dijo que siempre nos amó, a ti y a mí, que todo lo que pasó no borra el hecho de que nuestra familia fue real». Katia sintió cómo las lágrimas le subían a la garganta. Dmitri, con todos sus errores, al menos había intentado reparar el daño. Tarde, torpemente, pero lo había intentado. «Creo que tenía razón», dijo apretando la mano de su hija. «Nuestra familia fue real, solo que incompleta, como terminó resultando». «¿Y ahora?», preguntó Alina, alzando la mirada. «¿Qué somos ahora?». Katia no supo qué responder. Ya no eran la misma familia, pero tampoco habían llegado a ser algo nuevo. Estaban atrapadas en un punto intermedio, intentando encontrar su lugar en un mundo que había cambiado para siempre. «Estamos en proceso», dijo al fin, «y eso está bien». Los meses siguientes fueron difíciles, pero también sorprendentes. Alina comenzó a visitar a Kostya con frecuencia, y a veces lo llevaba con ella a exposiciones y museos. El niño florecía en su compañía, presentándola con orgullo como su hermana mayor. La relación entre Katia y Nina seguía siendo compleja. Llegaron a un acuerdo sobre la ayuda económica. Katia abrió una cuenta a nombre de Kostya para su futura educación. Nina aceptó recibir una pequeña contribución mensual para las necesidades del niño, aunque no sin discusiones. Cada decisión sobre Kostya podía convertirse en un campo de batalla, desde la elección de escuela hasta el horario de visitas. Nina reaccionaba con dureza ante cualquier intento de Katia de influir en la crianza de su hijo. Y Katia, a veces, sentía que Nina no valoraba su apoyo ni su esfuerzo. Aún así, poco a poco, fueron encontrando puntos en común. El lazo que las unía era el duelo por Dmitri, la parte de él que cada una había conocido y amado a su manera. A veces, compartían una taza de té mientras los niños jugaban o estudiaban, y hablaban de él, escogiendo cuidadosamente historias neutras, pero tejiendo juntas una imagen más completa del hombre que había unido sus destinos. Sofía Petrovna, la madre de Dmitri, jugó un papel inesperadamente importante en esa reconciliación. Al principio se negó rotundamente a reconocer la existencia de la segunda familia de su hijo, pero con el tiempo, especialmente después de conocer a Kostya, a quien Alina le presentó, su corazón se ablandó. «Tiene tanto de mi Dimochka», dijo un día con la voz temblorosa, observando cómo el niño armaba con entusiasmo un modelo de avión, igual que su padre cuando era pequeño. Ese reconocimiento fue casi una bendición. Sofía Petrovna comenzó a invitar a Kostya con regularidad. Le compraba regalos, lo llamaba para preguntarle por la escuela. Incluso invitó a Nina a tomar té varias veces. Aquellos encuentros, que al principio estaban cargados de tensión, poco a poco se volvieron más cálidos, más humanos. 6 meses después de su primera reunión, Katia tomó una decisión importante. Los documentos del banco que Dmitri había dejado
le dieron una idea que se transformó en un plan, y luego en acción. A través de los contactos de Nina, encontró un despacho legal que ayudaba a migrantes a obtener documentos de forma legítima. Katia invirtió parte del dinero del seguro de Dmitri en crear un pequeño centro benéfico donde personas en situaciones difíciles pudieran recibir asesoría legal gratuita. ¿Por qué haces esto?, preguntó Nina cuando Katia le contó su idea. No es tu problema. Katia guardó silencio unos segundos. Tal vez solo intento entender, dijo finalmente. ¿Por qué era tan importante para él? ¿Por qué arriesgó tanto? Y aquello solo era una parte de la verdad. La verdad completa era más profunda. Al fundar el centro, Katia estaba construyendo un puente entre las dos vidas de Dmitri, esas que él nunca había podido unir mientras vivía. Estaba terminando su obra, pero a su manera, sin secretos, sin mentiras. En el aniversario de la muerte de Dmitri, fueron todos juntos al cementerio. Katia, Alina, Nina, Kostya y Sofía Petrovna. Fue la primera vez que el niño supo toda la verdad, quién había sido realmente el tío Dima, y que nunca volvería. Kostya lloró en el hombro de su madre, y luego permaneció largo rato frente a la tumba, colocando sobre ella su mejor dibujo. ¿Ahora soy huérfano?, preguntó después, mirando a Katia con esos ojos azules, tan parecidos a los de Dmitri. No, respondió con firmeza, arrodillándose frente a él. Tienes una madre que te ama más que a nada en este mundo. Tienes una hermana, a Alina, a la abuela Sonia, y siempre estaré aquí si me necesitas. Kostya reflexionó un momento, y de repente la abrazó con fuerza, confiado. Katia se quedó paralizada por un instante. Luego lo rodeó con los brazos, sintiendo que algo dentro de ella, por fin, se liberaba. El peso que había cargado durante tanto tiempo comenzaba a desaparecer. Esa noche, después de que todos se fueron, Katia se sentó largo rato junto a la ventana, mirando las estrellas. Pensó en Dmitri, en cómo sus vidas cambiaron tras su muerte, en los secretos que se llevó consigo, y en la nueva realidad que todos estaban a punto de construir. Apenas estaban al comienzo de ese camino. Nuevos conflictos y compromisos, momentos de acercamiento y de distancia los esperaban. Pero, por primera vez en meses, Katia sintió que ese camino no los llevaba a ningún lado oscuro, que a partir de los fragmentos de su antigua vida podía surgir algo nuevo, imperfecto, con grietas y costuras, pero digno de luchar por él. Las sombras del pasado aún oscurecían su presente, pero ahora Katia sabía que esas sombras no eran eternas, no podían borrarlas por completo, pero podían aprender a vivir con ellas, para que fueran solo parte del paisaje, no oscureciendo la luz, sino haciendo que esa luz fuera más profunda, más real, más tridimensional. 2 años después. ¿Y qué tal me veo? Katia ajustó el cuello de su blusa frente al espejo. Maravillosa, sonrió Alina, ahora estudiante de lingüística. Solo no estés tan nerviosa, al fin y al cabo es tu proyecto. Hoy era el día de la inauguración del Centro de Apoyo Nadezhda, una idea de Katia en la que había puesto no solo el dinero del seguro de Dmitri, sino todo su corazón. Un lugar donde refugiados y migrantes podían recibir ayuda legal y social completamente legal y segura. En la entrada del pequeño edificio de 2 pisos ya se habían reunido los invitados, voluntarios, futuros empleados y algunos periodistas. Pero Katia no los buscaba con la mirada. Allí estaban ellos. Alina saludó con la mano al notar que se acercaba el coche de Sofía Petrovna. Nina y Kostya bajaron. El niño acababa de cumplir 11 años. Alto, con una mirada seria y una chispa familiar que, de vez en cuando, brillaba en sus ojos, tan parecida a la de su padre. «Perdón por la tardanza», dijo Nina mientras acomodaba la chaqueta de Kostya.
El niño no sabía qué corbata ponerse. La abuela dijo que para ceremonias importantes hay que llevar corbata, explicó, jugueteando con el accesorio desconocido. Te ves genial, le guiñó un ojo a Lina, despeinándole el cabello. En estos 2 años, los niños se habían hecho verdaderos amigos. A pesar de la diferencia de edad, encontraban fácilmente puntos en común. Paseaban juntos y visitaban exposiciones. Esa cercanía era uno de los pocos y valiosos frutos de toda esta complicada historia. La inauguración fue breve y sin formalidades innecesarias. Un discurso corto de Katia, unas palabras de Nina y el corte simbólico de la cinta. Luego, los invitados se dispersaron por el edificio, inspeccionando las instalaciones y discutiendo los planes. En la pequeña oficina de la directora, Katia y Nina miraban en silencio por la ventana a los invitados que pasaban de un stand a otro. ¿Quién hubiera pensado hace 2 años que abriríamos juntas un centro de ayuda para refugiados? Rompió el silencio Katia, sobre todo considerando aquel periodo, difícil en que apenas nos hablábamos, añadió Nina con una leve sonrisa. Katia asintió, recordando aquellos meses tan complicados. Hubo graves conflictos entre ellas, especialmente en la crianza de Kostya. Katia a veces insistía demasiado en ofrecer ayuda, y Nina reaccionaba con sensibilidad a cualquier intento de intervención, sintiéndolo como una amenaza a su autoridad maternal. Todo cambió hace cerca de 1 año, cuando Kostya enfermó gravemente. Katia corrió al hospital en plena noche y se sentó junto a Nina durante horas, sosteniendo su mano mientras los médicos luchaban contra la fiebre alta del niño. Aquella noche se forjó un entendimiento silencioso entre ellas, preocupación compartida, esperanza compartida, amor compartido por el niño. ¿Sabes?, dijo Nina en voz baja, mirando a Kostya, que charlaba animadamente con Alina en una esquina. A veces pienso que Dima de alguna manera vio todo esto venir, como si supiera que encontraríamos la forma de ser una familia. Familia, repitió Katia. La palabra aún sonaba extraña al referirse a los tres juntos. Probablemente tienes razón. Él habría querido esto. Mamá. Kostya corrió hacia Nina, con un teléfono en la mano. Mira lo que Alina preparó para nuestro centro. Queremos pintar un mural en la pared del patio, un gran árbol con los nombres de todos los que ayudaron a crear este centro, añadió Alina, apareciendo detrás de él, señalando una fotografía de su papá en las raíces del dibujo. Después de todo, todo comenzó con él. Nina sonrió suavemente, acariciando la cabeza de su hijo. Una idea maravillosa. Solo tienes que discutirla con Katia. Ella es la directora. La decisión es suya. Sabes que la aprobaré, respondió Katia, especialmente si 2 artistas tan talentosos toman el pincel. Kostya sonrió con orgullo y luego miró sus muñecas, donde llevaba un reloj de hombre, un poco grande para su mano aún infantil. La abuela Sonia nos espera con pastel, exclamó. Dijo que no empiezan sin nosotros. Adelante, asintió Katia. Llegaremos enseguida. Cuando los niños se alejaron, Nina comentó pensativa. Él nunca se quita ese reloj. A veces incluso duerme con él. Lo sé. Katia asintió. Es bueno que lo valore tanto. Dmitri tampoco se separaba de él. El reloj fue un regalo de Katia para su esposo en los primeros años de matrimonio. El año pasado, en el 10º cumpleaños de Kostya, ella se lo entregó a él. Ese gesto se convirtió en una especie de reconocimiento. Kostya no era solo el hijo de Dmitri, sino el heredero legítimo de su memoria, tan pleno como Alina. Nina sacó una pequeña caja de su bolso. También tengo algo para ti, de parte de todos nosotros. Katia abrió la caja. Dentro había una elegante pulsera de plata con un pequeño colgante en forma de llave.
Esto es de Kostya, Alina y de mí, explicó Nina. Mi llave es símbolo de un nuevo comienzo y de nuestra gratitud. Sin ti, nada de esto habría sido posible. Katia se puso la pulsera en silencio, incapaz de pronunciar palabra por la emoción que la embargaba. Luego simplemente abrazó a Nina con fuerza, sinceramente. Por primera vez en todos estos años. La ceremonia continuó con una celebración íntima entre quienes se habían convertido en una verdadera familia en estos 2 años, con un pastel hecho por Sofía Petrovna, bromas, anécdotas sobre la creación del centro y planes para el futuro. Al caer la noche, cuando los últimos invitados se marcharon, Nina y Kostya también comenzaron a prepararse para irse a casa. «Yo los llevaré», ofreció Sofía Petrovna. «También llevaré las cosas de Kostya. Él se queda conmigo este fin de semana». «Oh, eso sería genial», dijo Nina agradecida. «Todavía tengo mucho papeleo que hacer hoy. Voy a encontrarme con los chicos de la universidad», añadió Alina, abrazando a su madre. «¿Te importa?» «Claro que no», sonrió Katia. «Diviértanse, pero no muy tarde». Katia observó cómo el coche de Sofía Petrovna se alejaba con Nina y Kostya en el asiento trasero. Alina ya había desaparecido doblando la esquina, tras acordar encontrarse con sus amigos en una cafetería a 2 cuadras. La cafetería, que Katia conocía, no quedaba lejos de la casa de Nina, en el barrio donde Alina pasaba cada vez más tiempo. A veces eso le causaba una vaga inquietud, como si poco a poco estuviera perdiendo a su hija, que decía cada vez más, «Nina y yo estamos pensando», o «me mostró los huesos». El silencio que quedó era a la vez agradable y preocupante, lleno de pensamientos y recuerdos. Katia volvió al edificio del centro. Caminó por el pasillo admirando las habitaciones recién renovadas, espiando cada cuarto, imaginando cómo mañana todo estaría lleno de trabajo, cómo esos espacios vacíos se llenarían de personas y sus historias. Finalmente entró a su oficina, una habitación pequeña pero luminosa, con un escritorio junto a la ventana, estanterías y un sofá cómodo para visitantes. Un lugar donde, esperaba, muchas personas encontrarían apoyo y una nueva esperanza. Sobre el escritorio, entre papeles y útiles, estaba una pequeña fotografía en un marco sencillo. Dmitri, sonriendo en su 10º aniversario de bodas. Había elegido esa foto especialmente. En ella él se veía tal como quería recordarlo. Brillante, feliz, sin rastro de la carga que debía llevar en el alma todos esos años. Katia se sentó en el sillón mirando la fotografía de su esposo. El sol se estaba poniendo. Sus últimos rayos inundaban la habitación, creando una atmósfera casi mística. «Bueno, Dima», dijo en voz baja, como si hablara con la foto. «Lo hicimos, abrimos el centro. Ahora todo será diferente, abierto, legal. Pero la esencia es la misma, ayudar a quienes no tienen a dónde más acudir». Hizo una pausa, reuniendo sus pensamientos. «Sabes, estuve mucho tiempo enojada contigo por habernos mentido, por tu doble vida, por no confiar en mí. A veces todavía me enojo», sonrió amargamente. «Hay días en que despierto y de repente siento ese resentimiento punzante otra vez, como el primer día. Por lo general sucede cuando Kostya hace algo que me hace verte en él, o cuando noto cómo Alina mira a Nina con admiración, igual que antes me miraba a mí». Katia calló un momento, pero luego continuó. «Pero recuerdo que probablemente tú sufriste más que nadie, desgarrado entre nosotras, tratando de reconciliar lo irreconciliable. Y poco a poco aprendí a ver en esta historia no solo dolor, sino también luz, aunque, admito, no siempre es fácil». Miró por la ventana al cielo vespertino, pintado de delicados tonos rosados y dorados. «Kostya, un niño maravilloso, tan parecido a ti.
no solo en la apariencia. Tiene el mismo deseo de ayudar a los demás, el mismo brillo en los ojos cuando algo le apasiona. Alina lo adora. Es como si hubieran sido hermanos toda la vida. Katia suspiró profundamente. ¿Y sabes qué es lo increíble? Que realmente quiero mucho a Kostya. Hubo momentos genuinos en que resistí ese sentimiento, como si me traicionara a mí misma, pero luego entendí. Él es parte de ti, parte de nosotras, de nuestra familia extraordinaria, y amarlo no borra el dolor que siento por tu engaño. Conviven en paralelo. Sonrió tristemente ante sus pensamientos. Nina, nuestra relación es más complicada de lo que se puede imaginar desde afuera. No somos mejores amigas. Siempre quedará algo pendiente entre nosotras, pero hemos aprendido a respetarnos y a encontrar compromisos. Hizo una pausa. La vida es increíble, ¿no? A veces parece que todo se desmorona, y de los escombros nace algo nuevo. No perfecto, con costuras y grietas, pero que aún vale la pena luchar. Katia extendió la mano y tocó con las yemas la fotografía. He aprendido a vivir de nuevo, Dima. No como antes, diferente, más plenamente, tal vez con más honestidad. Ahora sé el valor de la verdad, por amarga que sea, y el valor del perdón. De repente, su teléfono sobre la mesa vibró. Apareció el nombre Kostya en la pantalla. Katia sonrió y contestó. Hola, tía Katia. La voz emocionada de un niño resonó. Solo quería darte las gracias por todo. El centro es genial. Alina y yo ya hemos decidido cómo pintar el mural. Y la abuela Sonia también dijo que este fin de semana haremos tu tarta favorita de arándanos. ¿Vendrás, verdad? Claro que sí, prometió Katia, sintiendo el corazón calentar. Ahora no molestes a la abuela. Está bien, aceptó el chico con un suspiro. Nos vemos mañana, Kostya. Al colgar, Katia se quedó un rato mirando la pantalla vacía del teléfono, y luego volvió a posar la vista en la foto de su esposo. Todo estará bien, Dima, susurró. No como una vez planeamos, no como podría haber sido si todo hubiera salido distinto, pero bien, de todas formas. Se levantó y se acercó a la ventana. El sol casi se había puesto, pero sus últimos rayos seguían iluminando los tejados. Mañana sería un nuevo día, con nuevos desafíos, nuevas historias de personas que necesitarían ayuda. Y ella estaría lista, no sola, sino con el apoyo de su nueva, inesperada, pero tan real familia. Las sombras del pasado no habían desaparecido. Siempre existirían donde hay luz, pero ahora esas sombras no asustaban a Sakatia. Se habían vuelto parte del entramado de su vida, más complejo, más profundo que aquel que alguna vez soñó. Quizás por eso eran más reales. Katia apagó la luz del despacho y cerró la puerta. Mañana comenzaría una nueva etapa en su vida, y estaba preparada para ello. Queridos oyentes, ¿les gustó la historia? Califiquen nuestro trabajo con un me gusta y suscríbanse si la disfrutaron. Compartan sus impresiones en los comentarios. Es la mejor forma de motivarnos a crear para ustedes cada día. Cuídense mucho y cuiden a sus seres queridos. Sean felices.